Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. También viene la fortaleza de trabajar con otros adictos. Cuando está usted hablando con un nuevo en perspectiva y tratando de ayudarlo, está usted al mismo tiempo aumentando su fortaleza. Ve usted al otro compañero en la situación en que podría usted encontrarse y le hace a usted resolverse a permanecer sin consumir con más fuerza que nunca. A menudo usted se ayuda más que al otro compañero, pero si usted triunfa ayudándolo a adquirir la sobriedad, es aún más fuerte por la experiencia de haber ayudado a otra persona. Estoy yo recibiendo fortaleza por trabajar con otros adictos. Aquí dice, el 22 de marzo nos menciona que estamos buscando la fortaleza para sobreponernos al consumo. Y que al llegar acá lo que nosotros preguntamos es cómo adquirir esa, no lo que preguntamos, sino la pregunta que surge en nosotros es cómo adquirir esa fortaleza. Vemos en las personas que estén ahí, que la han adquirido, pero todavía no sabemos cuál fue el proceso para adquirirla. Más adelante me dice aquí
que llega por muchos caminos. Dice, hay muchos medios de adquirirla, no muchos medios excluyentes, sino muchos medios actuando conjuntamente para adquirir esa fortaleza. Hablamos de que la pregunta que surge en nosotros es ¿cómo adquiero esa fortaleza para dejar de consumir, para no iniciar el consumo? ¿Cómo adquiero la fortaleza para no negarme a vivir las emociones que resultan de la forma en que percibo lo que vivo y que me llevan al inicio del consumo, al negarme a vivirlas? ¿Cómo adquiero esa fortaleza, ¿verdad? Esa fortaleza que haga desaparecer la debilidad estructural en cuanto a mi aspecto emocional, que me lleva a negarme sin darme cuenta a vivir esas emociones. Esa es la pregunta que debe surgir en mí en cuanto haya yo reconocido mi situación. Mi situación la plantea el primer paso, que no podíamos no consumir, que no podíamos no iniciar el consumo. Cuando digo consumir, ya saben cómo es el consumo para alguien que no puede no consumir, porque el que consume porque no puede no consumir es el que está en nuestro caso, ¿no? Aquí cada uno de ustedes determinará si es su caso o no. Ya hemos proporcionado una guía para que, porque aquí cada quien es el que determina si tiene esta problemática, este problema de salud que se manifiesta en el no poder no consumir y que se manifiesta también en la forma en que consumimos una vez que hemos iniciado el consumo. Entonces, ya ubicados en ese primer paso, el primer paso, lo único que plantea es nuestra situación al empezar a buscar la salida de esa situación. También el primer paso me reitera lo que ya se ha venido mostrando en mi vida, que no me puedo hacer responsable de las distintas áreas de mi vida. Me reitera algo que ya viví. El primer paso nada más me pone en claro lo que yo estoy viviendo. Yo debo reconocer si es mi situación, la situación que vivo. Nomás es para darme cuenta, para tomar conciencia de si esa es mi situación. Al principio pues habrá algunos detalles respecto a ese primer paso que nos podrán llamar la atención o que nos podrán parecer, como nunca habíamos considerado esas cuestiones, que nos podrán parecer raros, ¿no? ¿Cómo es que yo no decido consumir? Yo me dirigí, ¿cómo fue que me dicen que yo no estoy eligiendo el consumo? Y como ya el consumo se dio, yo no puedo regresarme al punto en donde hubiera yo podido darme cuenta si hubiera podido seguir otro camino que no fuera el consumir. Pero aquí me dicen, basándose en la experiencia de las personas que han vivido la situación de la actividad de la enfermedad, basándose en la experiencia de las personas que han encontrado la salida de esa situación, me dicen cosas de las cuales no me había yo dado cuenta. Me dicen cosas como que el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Tal vez en nosotros todavía no se haya presentado la demostración de ese hecho,
porque tal vez en nosotros nunca se haya presentado el deseo de dejar de hacerlo, pero tal vez sí, tal vez se haya presentado el deseo de no hacerlo y aún siendo así no nos hayamos dado cuenta de que con desearlo no vamos a ganar nada, ¿no? Tal vez no hayamos tenido una visión de las etapas de nuestra actividad adictiva que nos permitan darnos cuenta de que el que nuestro consumo y la manera en que consumimos tiene consecuencias adversas, tiene efectos nocivos para las distintas áreas de nuestra vida, no nos sirve para que esas consecuencias, para que esa experiencia, para que lo que experimentamos como resultado del consumo en la forma que consumimos, no siendo conveniente para nosotros, nos permita modificar nuestro comportamiento y dejar de consumir. Tal vez no hayamos visto nunca esos detalles, ¿ya? Estos detalles aquí se nos plantean y muchos de esos detalles para nosotros son nuevos. Para nosotros tal vez es un detalle nuevo que el problema que tenemos es una debilidad que consiste en no poder vivir las emociones que se tengan que vivir. Las emociones son dones de la vida, se viven y pasan, pero para nosotros llega a ser un motivo de supervivencia, es un proceso de supervivencia el no vivir esas emociones. ¿De dónde surge el hecho de que para nosotros sea una necesidad de supervivencia? Pues de una debilidad emocional, de una endeblez emocional, ¿no? Cuando se reúne la gente, pues se reúne allá afuera, cuando se reúne no en torno a la salida de una situación que muestra nuestra situación de enfermedad, pues se reunirá para hablar cada quien de las fortalezas que tengan, de lo que hacen bien, ¿no? Acá nos vamos a reunir para hablar de nuestra problemática, pero hablar de nuestra problemática atenta contra la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros, o atenta contra la imagen que quisiéramos defender ante los otros, ¿no? Y es un condicionamiento que en una reunión de personas la gente se dedica a defender y a promover su imagen, aunque sea solo ante ellos mismos. Ya vimos realmente que nadie nos ve como nosotros nos vemos, ni tienen la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, y es la que quisiéramos vender a los otros, llenando la necesidad de vendernosla a nosotros mismos. Ayer ya leímos lo de cada quien ve su propia película, ¿no? Cada quien ve su propia película y para nada nos están viendo como nos vemos nosotros en ella. Entonces, esta es una situación nueva que estamos viviendo aquí. Ahorita lo digo porque hay personas que son nuevas, y el ser nuevo no depende de haber llegado. El ser nuevo es de que para nosotros sea una novedad todavía todo esto que nos estén diciendo, ¿no? Entonces, la pregunta que surge cuando empezamos a notar, sí, pues está en mí esa debilidad, esa negación inconsciente que surge del hecho de que yo no puedo permitirme vivir esas emociones que es lo que la gente que no tiene este problema pues las vive y pasa. Entonces, ¿cómo adquiero la fortaleza para salir de esa situación? Para eso habría dos caminos, ¿verdad? Así que se ven directamente. El camino de poder vivir esas emociones sin negarnos a vivirlas, sin negarnos inconscientemente a vivirlas, o el otro camino, que es el camino que se utiliza, que la experiencia nos proporciona, que se ha utilizado para encontrar la salida,
es el no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Y ese camino, el otro parecería ser más corto y más directo, pero el otro camino no lo podemos transitar precisamente por esa malformación estructural que tenemos en nuestro ser. Entonces tenemos que irnos por el camino más que a simple vista parece más difícil, ¿verdad? Pero seguir por el camino que seguimos, seguir en la dirección que vamos, ¿verdad? Cuando algo se mueve en alguna dirección, se necesita que va en esa dirección. Por inercia se dice que la fuerza que lo lleva en esa dirección recibe el nombre de inercia, y para cambiar la dirección se necesita una fuerza mayor que cambie esa dirección. Esa fuerza debe de surgir de la necesidad de ya no seguir en esa dirección porque en esa dirección nos estamos sintiendo demasiado mal, demasiado, porque con poco mal que nos sintamos no nos basta, ¿verdad? ¿Y cuánto es demasiado para nosotros? Pues quién sabe cuánto es demasiado el malestar que sea necesario para producir la fuerza que nos cambie de dirección. Ante lo que vemos y nos plantean, decimos es difícil, ¿verdad? Pero resulta que comparado con seguir por donde vamos, pues es más difícil seguir por donde vamos, ¿verdad? Pero la dificultad de seguir por donde vamos viene atenuada por el hecho de que estamos inconscientes de toda esta situación que les digo. Aquí la pregunta que debe surgir ante todo esto: ¿cómo adquiero yo la posibilidad de ya no negarme a vivir esas emociones? En el libro nos plantea que estamos ante una alternativa: o seguir en esa dirección. ¿Cuál es esa dirección? Que lo que vivimos nos parezca mal, que lo etiquetemos de forma que las emociones que se van produciendo de acuerdo a lo que pensamos, de lo que vivimos, no podemos darnos el lujo de vivirlas, ¿no? Esa es la alternativa que nos plantean. Ese es un camino, o el otro camino, construir una base espiritual para la vida. Juntamos esto con lo que se dice de las personas que tienen la necesidad de empezar este camino, y nos dice que pasaremos por varias etapas antes de llegar a la etapa que nos dará el resultado. Pasaremos por la etapa de simplemente liberarnos, pretender que nos podemos liberar del síntoma sin liberarnos de la causa, ¿no? Pues con que yo deje de consumir, pues ya es suficiente. Pero diciendo eso, yo no estoy tomando en cuenta todo lo que estoy diciendo, ¿no? Luego, cuando la necesidad de ya no seguir estando tan mal como estamos, ya es bastante, pues entonces podemos intentarlo, pero sin la entrega, sin liberarnos de todo lo que nos estorba, contemporizando, disimulando, haciendo las cosas a medias, sin esa energía adentro que se requiere para entrar a la vida, para salir de la muerte y pasar a la vida, porque ya llevamos tiempo muertos y ya estamos acostumbrados a estar muertos. Hasta que llegue el momento en que caigamos en el caso excepcional entre la serie de casos que hay, de estar dispuestos a liberarnos de todo lo que nos condiciona, de todo lo que creíamos, de todo aquello con lo que nos hicieron estar de acuerdo o con lo que estamos de acuerdo nosotros mismos, de liberarnos de ser como somos, liberarnos de la necesidad o de quedarnos como estamos.
El quedarnos como estamos no nos sirve, compañeros. No nos sirve como estamos. Entonces, fíjense qué dificultad. Aquí se necesitaría hacer un análisis de la magnitud de las fuerzas que necesitamos aplicar. Entonces, ¿qué tan grande tiene que llegar a ser la necesidad de cambiar? Tal vez esto dependiera de la progresividad de la enfermedad, de las consecuencias adversas que ya hayamos vivido, del cansancio de estar como estamos. Cuando uno realmente está cansado de estar como está, pues deja de estar como está. Lo demás será meramente declarativo, meramente a través de lo que dices. Pero aquí nada es declarativo, los hechos son los que sostienen lo que. Aquí la forma de afirmar o negar algo es de acuerdo a cómo actúas, de acuerdo en tu acción, en tu sensación, se está afirmando o se está negando aquello que con la boca pudieras decir. En un principio, cuando llegas a esto y te empiezas a dar cuenta de esta situación y te presentas como alguien que padece de esta situación, en primer lugar ya debes de saber que la padeces, ¿no? Porque puede dar el caso de que alguien, porque está consumiendo, ya se crea que es un adicto. Acá también debemos de tomar en cuenta que no todo el que consume es un adicto, ¿no? ¿Por qué llega uno aquí? Porque consumía, no es suficiente razón por llegar aquí. A los que no tienen la forma de consumir y la razón para consumir que tenemos nosotros, no les hace una falta tan urgente como a nosotros el estar aquí trabajando en lo que debemos trabajar, que es en adquirir esta fortaleza. Dice aquí vemos, ya está surgiendo en nosotros esa duda, surge en nosotros esa pregunta. Esa pregunta ni siquiera la hacemos directamente, se irá contestando durante el proceso, ¿verdad? ¿La fortaleza para qué? ¿Para vencer a quién? Para vencerme a mí, para dejar de pensar que yo sé cómo es la situación, cómo son las cosas, para tener la capacidad de vaciar lo que traigo en mi mente. Surge una situación e inmediatamente todo el mundo hace un comentario respecto a esa situación. ¿En qué se centran nuestros comentarios? ¿En cómo estamos o en lo que vemos mal de los demás? ¿O en la forma en que creemos que haríamos mejor las cosas que como lo hacen los demás? Al día siguiente nos dicen que la fortaleza proviene de una atmósfera que se crea aquí. Aquí hablan del compañerismo, lo cual viene siendo muy distinto al ñerismo, como compañeros, muy distinto al ñerismo, al carnalito. Muy distinto a eso. Estando con personas que han salido de su situación, tú adquieres una sensación de seguridad. Para adquirir una sensación de seguridad, debes venir cargando una sensación de inseguridad cabrona, hijo. Cabrona. Yo me acuerdo cuando llegué después de haber pasado, porque esto no se logra de un solo intento, ni pasando por un solo lugar, ni nada más. Después de haber pasado por múltiples intentos, por múltiples asaltos hacia esa cuestión, cuando yo llegaba viviendo una inseguridad tremenda, terrible, ¿verdad? La seguridad que encontraba al estar con otros.
Pero ¿por qué encontraba yo esa seguridad? Porque venía yo cargando una gran inseguridad, una inseguridad producida por mi situación. Es muy importante traer eso, como si todavía no se trae, tendremos que esperar más tiempo a que se traiga. Porque acá pues, la experiencia, la vida pues, tiene muy buenos recursos didácticos, compañeros, y tiene mucho tiempo para enseñarnos. Y su enseñanza no depende de lo que ella nos está presentando, depende de que tomemos conciencia de eso. Entonces aquí dice, he encontrado una sensación de seguridad, una atmósfera de confianza y esperanza, una atmósfera en un principio de cobertura, ni siquiera llega a ser confianza y esperanza, sino de llenar una necesidad grandísima que trae uno de buscar algún consuelo. Y luego dice que otra de las formas, otro de los medios de donde proviene la fortaleza, es de hablar de acuerdo a la verdad, mostrando la verdad de las propias experiencias, ¿no? Aquí dice que damos testimonio personal de las dificultades en que se vio envuelto, pero no las dificultades que nos mencionan aquí como los lugares, ¿no? Sino de la dificultad interior en que nos vimos envueltos al estar viviendo algo que aniquila todo lo que vale la pena en la vida, como dice esto. Tomar conciencia de eso, de que nuestra vida está aniquilada, lleva su tiempo. Aquí no es dar testimonio de las dificultades de los hospitales, ¿verdad? De que tuve que estar hospitalizado por hepatitis alcohólica, de las cárceles, de cuando por alguna razón pues te guardan un rato, de la ruina de tu hogar, porque con el egoísmo que cargamos, compañeros, realmente si lo que sucede afecta a otros, no lo sentimos por los otros, sino lo sentimos por nosotros, realmente. Y ahí todavía defendemos, ¿verdad? Defendemos la prepotencia de que pues allá ellos, si no surge la necesidad de cerrar un poco esa brecha que se ha abierto, eso que se ha quedado por allá. Dice, este testimonio personal descubre lo que habíamos mantenido oculto, no lo que pregonamos, ¿verdad? No lo que nos esforzamos porque no permanezca oculto, porque todavía nos sentimos orgullosos de ello. Lo que mantenemos oculto es lo que hemos vivido en el interior, no lo que ha quedado a la vista de todos. A la vista de todos es que estabas ahí tirado. A la vista de todo era que no podías hacerte cargo de las áreas de tu vida. Pero lo que estaba oculto era lo que estaba dentro de ti. Y eso es de lo que venimos a hablar aquí. Pero tal vez todavía falte tiempo para que podamos hablar de eso. Pero no se preocupen, se nos seguirá enseñando, a ver si da tiempo de que aprendamos. Estoy yo recibiendo fortaleza en mi testimonio personal. Acá me lo comparan, me decían una palabra que yo les mencioné, que en religión dice, se llama confesión, ¿no? Yo les platiqué que la confesión te debe dar una sensación de limpieza,
también les mencioné la parte de la verdad los hará libres, ¿no? Aquello que habíamos mantenido oculto, pues teníamos miedo de que se descubriera. Si lo mostramos, compañeros, pues nos vamos a sentir más libres ya, ¿no? Dice que somos como un actor que creemos que gozamos de cierta reputación, ¿no? Aquí no debemos de llegar con cartas de recomendación, aquí no nos piden cartas de recomendación. Para entrar aquí, me traes unas cartas de recomendación de los últimos 5 lugares donde estuviste. Donde diga que eran personas responsables, y no porque no haya culpa en que no fueran responsables. No porque haya culpa, compañeros, ¿eh? Pero ¿qué cartas de recomendación les vamos a pedir aquí? Más que aquí lo único que les recomendaría es que ustedes sintieran la gran necesidad que tienen que salir de esta situación. Aquí deberían ustedes convencernos de que ya se dieron cuenta de que necesitan que su situación cambie. No convencernos de que somos eso, convencernos de lo que nos falta, no de aquello que pretendemos que tenemos. Si estamos buscando fortaleza, convencernos de que tenemos una gran debilidad. Estoy yo recibiendo fortaleza en mi testimonio personal, de aquello de aquello que yo quisiera que no se supiera, de manifestar aquello que dice aquí, de lo que habíamos mantenido oculto, o de lo que creíamos que habíamos mantenido oculto, porque a lo mejor ya ni oculto estaba para nadie más que para nosotros, ¿no? Así no podemos llegar a hablar de lo que somos buenos, de lo que nos es fácil. Vamos a hablar de lo que nos es difícil, y la dificultad es vencernos a nosotros mismos y cambiar de como somos nosotros mismos. Acá nos siguen hablando, la fortaleza viene la clave, ¿no? De llegar a saber que afortunadamente lo que vivimos pues no está en nuestras manos, ¿no? Y de que pues la confianza que podemos tener en nosotros es una confianza nula con respecto a la confianza que necesitamos tener en Él. Una confianza que no va a ser disminuida por lo que pensamos acerca de lo que vivimos, ni porque lo que vivimos coincida o no coincida con nuestra voluntad, o con lo que creemos que es nuestra voluntad. Estoy yo recibiendo fortaleza de mi fe, pero ya explicando lo que significa fe. La fe no se declara, la fe se muestra, como todo lo demás que les estoy diciendo aquí. No es lo que uno dice, tanto en cuanto a la necesidad como en cuanto a lo que va obteniendo, no se dice, se muestra. También viene la fortaleza de trabajar con otros, esta frase de trabajar con otros adictos, ¿verdad? Es una frase que no está muy completa, no dice mucho. ¿Trabajar en qué? ¿Poner un negocio o qué? No, se refiere a un tipo especial de trabajo, compañeros, al trabajo de mostrarles la situación de la cual necesitamos salir, y demostrarles que es posible salir, y demostrarles, en nuestro caso particular, de cómo estamos saliendo, porque no es una salida que ya, no es cosa de que agarres, salgas y ya, porque hay una fuerza de atracción que te atraerá hacia acá, ¿no? Dicen que esta es la mafia más grande del mundo, ¿no? Dice, veo yo a otro compañero
Y yo pienso que en cualquier momento me podría yo encontrar en la misma situación que ese compañero. Y ya no me estoy refiriendo al consumo, porque para trabajar con otros compañeros, pues el momento más inoportuno para trabajar con otros, para querer demostrar al otro, es cuando ese compañero está intoxicado. Yo ahorita le dije, tú no aguantas la forma en que vives, pero no hay la fuerza necesaria que le permita cambiar la dirección en la que está. No hay la fuerza necesaria para dejar caer todos los condicionamientos, para dejar de poner condiciones a la vida. Y uno no pone condiciones a la vida diciendo que la vida, sino buscando, queriendo manipular. Ya cuando leí la derrota, es pretendiendo que las cuestiones, que los sucesos sigan la dirección que yo quiero que sigan. Cuando me meto las manos y cuando todavía no me doy cuenta de que ya no puedo jugar ese papel. Dice, entonces, aquí todos estamos viéndonos unos a otros y pudiendo decir que yo puedo, que yo podría encontrarme, todos nosotros podríamos encontrarnos en la situación que nos encontremos cada uno de nosotros, compañeros. De ahí se adquiere fortaleza. A menudo usted se ayuda más, o sea, este trabajo no lo hacemos en forma altruista, ¿no? Es de esta forma de mostrar una necesidad de nuestro mismo proceso de rehabilitación. Es una regla de la naturaleza que los ríos, el sol, los árboles no producen para su propio disfrute ni para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y es una regla de la naturaleza que la mejor vida es la vida que contribuye al bienestar de los demás, compañeros. Los pueriles trabajan en beneficio propio, ese es el egoísmo estúpido. Los que ya se dieron cuenta de toda esta bola de trucos que hay aquí, se dan cuenta, empiezan a trabajar en beneficio de los demás, porque es la forma más automática de trabajar en tu propio beneficio, porque estás combatiendo la autoobsesión, la fuente de todas las miserias del mundo. Una cosa que nos pesa mucho es creer que sabemos algo de algo. Cuando surge cualquier tema aquí, todos se apuntan para dar su opinión. Si tú contribuyes como conducto, porque no es como conducto, no es más que como conducto. Si tú contribuyes junto con la contribución de todos a que alguien vaya saliendo, ya vamos teniendo la experiencia de que esto produce frutos donde lo debe de producir. El árbol no produce los frutos para comérselos él. La enseñanza nunca acaba. Diles que no se vayan, que ya me voy a calmar. Dice, entrégate a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él, tus errores. Aquí las faltas no son errores más que errores, pasos en el aprendizaje, ¿no? Formas de ver. O sea, no es lo malo intentarlo y equivocarse, eso es hasta bueno, porque ya cuando lo intentes lo intentarás de otra forma. Ante tus semejantes, ante Él y ante tus semejantes. Muchas veces es más fácil admitirlo ante Él, ¿verdad? Que ante nuestros semejantes, ¿no?
tenemos la sospecha de que él tal vez ya lo sepa, pero también tenemos la ilusión o la mentira de que los demás no lo saben. Limpia de escombros tu pasado, da con largueza de lo que has encontrado, con largueza, y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu. Fraternidad, la misma filiación, la misma naturaleza, el mismo origen, la paternidad común, hablando metafóricamente, no en el sentido humano. Fraternidad del Espíritu, y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Y aquí te dice: Dios te bendiga y conserve hasta entonces. Dios te bendice y conserva hasta entonces. Esto es una seguridad. Esto no es un deseo, esto es una seguridad. Profundizando, que Dios te bendiga, no. Dios te está bendiciendo siempre. No es algo que le tengas que desear porque ya está siendo dado. Esto aquí dice en la página 152 y viene después del capítulo 11 que se llama Una visión para ti. Entonces, parecería que con esto acaba toda esta transmisión de experiencia que nos hacen en forma de libro, porque encontraron que con un libro se podía abarcar más la necesidad que lo que pudieras lograr tú con transmisiones personales, ¿no? Al tener todo esto publicado. Pero como ya se acaba aquí, es el último capítulo del libro en cuanto a la enseñanza, ya lo demás es un testimonio de una de las personas, y en esta edición no viene, pero en la primera edición, luego vienen apéndices, pero antes de eso en la primera edición venían algunos testimonios o experiencias de otras personas, por eso le llamaban el libro grande, era más grande que este, más gordo. Entonces uno puede pensar, pues ya se acabó, ya lo último que te dicen, entrégate a Él, tal como tú lo concibes, admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes, limpia de escombros tu pasado. ¿Y dónde están los escombros? En nosotros, compañeros. No somos tan importantes como para que los escombros que dejamos por allí no los hayan ya quitado. Los escombros están aquí arriba. Da con largueza de lo que has encontrado. Aquí se trata de hacer lo más posible, no lo menos posible. ¿Qué estás encontrando? Precisamente eso, esa energía. Y luego te dice, estaremos contigo, ya es un caminar juntos. Un caminar juntos en una fraternidad, una filiación común, una naturaleza común. Padre nuestro, todos somos de la misma naturaleza de Él. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra finalidad, ese es hacia donde vamos. Y ahí nos vamos a encontrar en ese camino que no termina. Y aquí dice, cada vez que leo estas palabras se me hace un nudo en la garganta. Al principio era porque sentía, oh no, se acabó la enseñanza. Ya se acabó. Ahora, ya se acabó el proceso de enseñanza. Dice, ahora tengo que hacerlo solo. Y ya el día de ayer dijimos que nosotros solos no podemos y que nosotros sí podemos, ¿no? Yo no puedo, nosotros podemos. Eso se hace en comunidad. Dice aquí, ahora nunca volveré a ser tan nuevo como otra vez. Y aquí eso de agarrarse a que uno es nuevo, pues ya hay que
dejar de creer, porque ya les he dicho que todo esto que leemos tiene dos puntos de vista, el que está llegando y lo está oyendo, y el que ya tiene la responsabilidad de que aquel que está llegando encuentre esto de lo que estamos hablando. La mejor forma en que yo me puedo ayudar es ya incorporándome a que aquí se encuentre de lo que se habla, ¿verdad? Preocupándome por qué encuentran aquellos que llegan, preguntándome porque encuentren todo esto de lo que estamos hablando. Ahora tampoco es cuestión de culparlos, aquellos que no pueden darlo. Hay gente que no puede proporcionar, pero hay algunos otros que sí pueden hacerlo, compañero. Nuestra preocupación es proporcionar lo que aquel que va llegando, ¿ah? Y ese va llegando dura un instante, compañeros. En cuanto menos dure esa actitud de ir llegando y de ya estar aquí proporcionando lo que se debe proporcionar, más benéfico es para nuestro proceso de salida de nuestra situación. Dice, nunca volveré a ser tan nuevo otra vez, ¿no? Recuerdo un anexo, un anexo que se llamaba Centro de Rehabilitación y Desarrollo Humano, que era buenísimo. Ahí te hacían firmar un pagaré en blanco cuando entrabas, y si eras de nuevo te hacían que compraras unos pants, creo que azules o amarillos, y si ya eras recaído era al revés, te hacían un antidoping, ¿no? Sabiendo que pues, somos antes. Era una vacilada ese anexo, pero cuando la vives no era ni tan vacilada, ¿verdad? Nunca volveré a ser tan nuevo, ¿no? Algunos que defienden su camiseta de nuevo, no sé qué, no se trata de eso. Ya no estamos para ser nuevos. Yo no los veo muy nuevos, ya los veo bastante. Hoy cuando leo las mismas palabras siento un profundo afecto, dándome cuenta de que resumen todo lo que creo y todo lo que me esfuerzo ya por hacer, ¿no? Dicen que aquí con no participar, con solo observar, si no entiendo que la forma en que mejor puedo recibir la ayuda es empezando a ayudar, estoy desaprovechando mucho de esto. Y con la bendición de Dios la enseñanza nunca se acaba, nunca tengo que hacerlo solo y cada día es un día nuevo. Si gustan compartir me dicen, compañeros. Entonces la enseñanza nunca se acaba. Ya llegamos a esta página, la página 151, y con la enseñanza nunca se acaba, hay que volver al principio. ¿Ah? Porque la primera vez que lo vimos no entendimos nada. Y así hay que estar. ¿Quién sabe cuántas vueltas le habremos dado a estos o a estos? Esto como viene por fecha, pues necesitas muchas más veces, y siempre tendrá que ser distinto lo que encuentres aquí. Siempre porque siempre habrá menos obstáculos, siempre estará, con el tiempo irá vaciándose un poco tu mente para que vayas pudiendo encontrar lo que aquí dice, ¿no? Ahora no traje el libro que dice que el don de la escucha es un don raro, ¿no? Que es difícil que se dé la escucha, porque mi mente está ocupada en ver qué pensamientos, en ver no está lista para que se llene la taza. Mi mente está ocupada a ver qué saco que se refiera con esto, o a ver qué, o cómo niego esto que no busca argumentos, esto que busca utilidad. Aquí me hablan de que en la situación de la cual tenemos que salir representa un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable.
sea que entre más lo piense, más difícil es salir de él. No, es que esto no es cuestión de pensar. Esto no es cuestión de pensar, de aprender, es cuestión de transformarte, de cambiar. Nadie sana siendo la misma persona. Para sanar te tienes que transformar y ser otra persona. No es cuestión de pensar. O sea, cuando yo digo un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable, de eso tal vez no nos demos cuenta. Pero esa es la situación en la que nos encontramos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Ya luego me aclaran por qué, ¿verdad? Vas con los que se ocupan de los problemas de salud, pues ellos creen que ya no tienen. Por acá dice, la opinión generalizada entre los que se ocupan en general de todos los problemas de la salud parece ser de que la mayoría de los adictos crónicos no tienen remedio. La opinión generalizada entre esos que se dedican a curar todo tipo. Ahora, entre los que se dedican a trabajar con esta enfermedad en particular, también es la opinión generalizada. De que menos en este punto del tiempo, la mayoría no tiene remedio. Yo insisto mucho en darles cuenta, en que se den cuenta de cuál es nuestra situación real, porque eso es lo que es necesario. Ya cuando vayamos cayendo en que tal vez pues esa opinión sea, eso nos va a ayudar. Me decían, ¿qué tal si reunimos a una serie de personas a las que esto les esté funcionando para que hagamos un debate y eso? ¿Cuántos podríamos contar? Por ejemplo, los que ya tienen algún contacto con ese lugar. Acuérdense de algunos de los que han estado con ustedes y piensen en qué situación están. Podríamos invitarlos a hablar de la solución o todavía tendríamos que estar hablando del problema. Sí. Ahorita, por ejemplo, cuando lees esa parte que dices aparentemente incurable, que ya no tienen remedio, eso debería de provocar algo dentro de mí, ¿no? Porque pues tal vez lo escuche y digo, a lo mejor para ellos, pero yo estoy bien, ¿no? Entonces eso tiene que causar un impacto que me ayude por la necesidad de buscar cómo salir, porque si ahí lo está diciendo que ya no hay remedio, pues yo tengo que arriesgarme a ver la forma de... Y por ejemplo dice la mayoría, ¿no? Yo digo, puta, ¿qué tal si me filtro por ahí? ¿Pero qué requiero para filtrarme, para no? Y me recuerda la otra parte que dice, ¿no? Y dice, y sintió que las puertas del infierno se cerraron tras él con ese estruendo, ¿no? De que ya no había solución. Sí, y no se imaginan un ruido de puertas o el ruido que oyen cuando se cierra la reja y tú estás encerrado. Imagínense otro ruido, un ruido interior. Para eso se necesita tener, pues no imaginación, sino dejar de sentir que no es nuestro caso, como decían ahorita, ¿no? Ayer o antier me mandó un mensaje un compañero
que me decía que él había estado aquí no sé desde qué época y no sé con qué personas, y que la última vez que estuvo estaban otras personas y no estaban los que conocía, y que desde entonces habían pasado 20 años y él no podía dejar de conocer. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y no solo el tiempo, sino lo que te va dejando el tiempo a ti dentro. No me acuerdo yo contigo, Tyson, pero yo creo que pasaron como 12 años de trabajo aquí, hijo. Con otro compañero que estuvo conmigo hace poquito. Todavía no encontramos la salida, ya se ve una tendencia, porque ya con ellos, contando alguna tendencia, ya es ganancia. Hablábamos de 10 años y no sé si esté preciso él en las fechas, ¿no? Un compañero que hace poco se fue de aquí, hablamos de que estuvo más tiempo de lo que yo tengo aquí. Aquí está con nosotros alguien que lleva en este pueblo mágico, que es el pueblo de la recuperación, y coincidentalmente lleva más tiempo que casi cualquier otro que sea aquí. Y que no logra generar la magnitud en esa fuerza para que te haga romper la inercia de seguir por donde vas. Y él no se está sintiendo nada bien por donde va, pero no logra generar la magnitud necesaria en la fuerza que lo cambie de dirección. Y todo eso lo puedo estar yo observando. Si no estoy metido en mí, si no estoy autoobsesionado, si puedo estar escuchando. Aquí de lo que les hablo yo son de datos precisos. Bueno, ya me di cuenta tan siquiera esto, de que yo estaba desadaptado de la vida, que yo no tenía la maleabilidad de poder adaptarme a la vida, que tenía la pretensión de que la vida se adaptara a mí. Ya me di cuenta que eso me pasaba. Ya me di cuenta que ante la realidad mi primer impulso era pretender que me podía fugar. O considero todas estas afirmaciones ajenas a lo que yo creo que es mi problema, que es el consumo. No veo que el consumo está completamente ligado con esto. No creí yo que estaba perfectamente adaptado a la vida. No creí yo que me podía enfrentar a la realidad. Me di cuenta de que tenía una locura de estar repitiendo lo mismo una y otra vez, a pesar de que eso me llevaba a que lo que me pasaba no fuera nada agradable ni para mí ni para los demás, y que eso que fuera así no me servía para dejar de repetirlo una y otra vez. Me di cuenta de que esa imposibilidad de interrumpir el consumo, de dejar de consumir una vez que se empieza, no era algo normal. No era, y por normal me refiero a lo de la mayoría de la gente. En la tabla del doctor Jelinek nos dice que de toda la población, pinta un círculo así, de todo ese conjunto de la población,
hay otro pequeño círculo adentro, que es el de la población que consume, y dentro de ese pequeño círculo hay otro aún mucho más pequeño, que es, pequeños en términos relativos comparados con el todo, pero en términos absolutos involucra a muchísimas personas. Es un problema social grandísimo, pero es en relación a los demás. Ya saben que hay veces que se miden las cosas no en cantidades numéricas absolutas, sino porcentuales, para darnos una idea más clara de cuál es la naturaleza, de qué tanto abarca del total de la población, de que esta no era la manera normal de vivir. ¿Puedo yo creer algo que es necesario que yo crea? Que aquí están actuando a nuestro favor algún poder del bien sin el cual no podría haber salida para mí. Aquí el doctor lo dice que ellos no estaban preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en sus conocimientos. Y como él está dando la opinión de lo que pasa aquí, al decir él esto, está reconociendo que en lo que pasa aquí están actuando ciertos poderes del bien, que cuando tocamos aquí algo pasa, algo que no se entiende, algo que viene a ayudarnos a salir de aquí. Dice aquí, que nosotros los que ya manifestamos la alergia, o sea la compulsión física, o sea el hecho de que no nos cuesta interrumpir el consumo, nunca podemos consumir sin peligro. No sabemos qué irá a pasar, no sabemos qué irá a pasar cuando empecemos a consumir. Entonces la necesidad, eso refuerza la necesidad de no empezar. Y para no pensar, pues el camino ya dijimos cuál es el camino. Que lo básico sea lo espiritual. Pero ¿cómo ser lo básico lo espiritual? Si yo quiero tener esto y tener... No les digo que no posean. Yo lo que les digo es que no sean poseídos por eso. Esto no nos quita la posibilidad de tener algo. Lo que procuramos eliminar es la capacidad de que ese algo nos tenga a nosotros. ¿Qué tipo de pantallas necesito? ¿Qué tipo de aparatos? ¿Cuántos comerciales? ¿Cuál es el nivel de vida? ¿Cuál es la calidad de la vida? La mejor forma de vivir es cuando tú contribuyes al bienestar de los demás. La lógica mundana y condicionada de la cual venimos cargados nos dice todo lo contrario. Estoy vivo. Cuando me levanto me siento vivo para entregarme a la vida, o siento la necesidad de rehusarme a incorporarme. Bueno, ya sé que no gustan compartir, mejor no les pregunto. Bueno, les voy a preguntar, no vaya a ser que si quieren. Y yo, no crean que vengo a darles malas noticias. Las noticias que les tengo son magníficas. Pero para que se den cuenta de lo bueno que son las noticias que les tengo,
tienen que dar cuenta de a qué se refieren esas noticias. Fíjate, dice, después de algún tiempo no puedo distinguir entre lo que es verdad y es mentira. Nos dicen ellos que eso fue lo que les pasa a los que están en esta situación. Cuando están hablando de los que están en esta situación, compañeros, están hablando de nosotros. Y me están diciendo, pues es muy posible que tú no te estés dando cuenta de lo que es cierto y de lo que no es cierto. Ahí lo menos que cabría es preguntarme respecto a esto, que yo creo que es cierto, no me estaré equivocando. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo me siento? ¿Me siento inquieto, irritable y descontento? Aquí esta sensación de inquietud, irritabilidad y descontento era lo que me llevaba a la necesidad de empezar el consumo. Pues yo tengo que dejar de sentirme inquieto, irritable y descontento para que no se produzca esa necesidad de iniciar el consumo. Durante el día, ¿cómo me siento? Inquieto, irritable, descontento, la ansiedad, por aquí tenemos la ansiedad, la brecha, el quererme salir, el querer convivir con cosas que no están aquí, el preocuparme, la situación a solucionar. El preocuparme está en el ahora, la situación a solucionar no está en el ahora. ¿Qué sucede con esa discordancia? Que la paz que es de ahora no esté, que no esté yo en paz. No me doy cuenta de dónde tengo que estar. Nosotros desesperamos y no se entiende, ¿verdad? Aquellos que ven esto dicen, ¿cómo es posible? Pues ya, del plano, ¿qué es? Buenas tardes, compañeros, se llama alcohólico. Adelante. Fíjate, padrino, que acabo de eso de estar descontento, irritable y todo. A mí me pasaba seguido, pero la mayoría de las veces era cuando estaba en actividad, parecía yo enjaulado, o sea, nada me parecía bien, tenía la ansiedad, la necesidad, y hasta sentía que mi familia tenía la obligación de comprarme esa afuerita para que yo estuviera bien, ¿no? Y si no la compraban, puta, me ponían súper mal, ¿no? Y en otro caso, igual en las fiestas, en las reuniones, pues la familia de las mujeres son de pueblo, ¿no? Todos cristianos, y yo decía, ay, güey, yo no puedo, ¿no? Y ellos a toda madre tomando y todo, bailando, y llega un momento en el que yo mejor me salía a fumar porque sentía esa presión que yo me sentía hasta obligado. Bueno, es que si no me tomo una, no me voy a divertir, ¿no? Pero sí me entraba esa compulsión de la ansiedad de tomarme esa primera presión. Si me tomaba una primera vela, ¿no? Y empezaba más ese enojo conmigo mismo, porque decía, bueno, estás enfermo, sí, pero ¿por qué no te puedes tomar una? ¿Por qué no puedes ser una gente normal, como dicen en la tele, ¿no? Pero sé que no puedo, y yo a diario, allá afuera voy a tener que estar conviviendo con todo esto, ¿no? Adaptarme a mi enfermedad, a mi estilo de vida, porque es un estilo de vida totalmente distinto al de los demás. Yo sé que si vuelvo a tomar, igual me caigo al hospital, o no sé, me da cirrosis alcohólica, no lo sé, pero era esa mi compulsión, mi enojo, no con los demás. Había veces que sí, ese güey está bien pedo y sigue bien feliz, ¿no? Y al otro día lo veía bien crudo, pero se iba a chambear y todo, y yo no podía hacer eso.
Yo me la seguía, tal vez engañaba a la familia, me voy a trabajar. Sí, pero pasaba el día antes, me la tomaba y creo que ya no voy a trabajar, porque ya estoy pedo otra vez. ¿No? Y eso me pasaba mucho, muy seguido, pero estando en reuniones y ya cuando tenía yo esa resaca gacha, la necesidad que mi cuerpo me pedía, ¿sabes qué? Échate una para que estés bien. Y la mente pues juega con nosotros bien gacho porque es una, pero yo sé que no es una. Eso me pasa. Sí, y fíjense de dónde surge eso. Aquí lo muestran como inquietud, irritabilidad y descontento. Y otros utilizan mucho la palabra esa de me siento muy ansioso. Cuando están dejando el consumo se sienten, pero cuando no lo están dejando, cuando lo van a agarrar también es la ansiedad. Y la ansiedad es la brecha de estar en donde estás y de que aquello que tienes en tu mente, que te tiene atrapado, esté en otro, no en el ahora, ¿verdad? Ansiedad, aquí lo estudia un doctor que le llama síndrome del pensamiento acelerado. Aumento de pensamientos con el que sobrecargamos a nuestro cerebro y que va minando nuestra capacidad de concentración y el enfoque de nuestras actividades en las que estamos. Esa falta de control en el proceso de construcción de los pensamientos se traduce en ansiedad, y eso lo tiene mucha gente, porque viene del cúmulo de información y necesidades de atención a la que sometemos a la mente todos los días. Es necesario que tú atiendas una situación, pero esa situación está allá y tú estás aquí. El estarla atendiendo cuando no está la situación no sirve para nada. Dice aquí, la velocidad con que se digiere tanta información y tantas necesidades de atención no permite que ordenemos y controlemos los pensamientos. Por tanto, somos seres inquietos, acelerados y ansiosos. Este síndrome del pensamiento acelerado hay, sin embargo, algunas herramientas para aquietar eso y corregir el camino, para recuperar la tranquilidad. Aquí hablan de administrar, de tener un administrador psíquico que estudie ese complejo proceso de construcción de pensamientos y papeles de la memoria. Entonces, la ansiedad surge, compañeros, de no poder ejercitar uno de los bloques de la construcción de una base espiritual para la vida, el de estar en el ahora. ¿Verdad? Por eso mismo les decía que el don de la escucha es un don raro, ¿no? Si estás escuchando, no estás ocupándote de otras cosas, pero tu mente se está ocupando de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso nuestra presencia física no implica realmente nuestra presencia aquí. Y aquí se necesita estar completamente presentes, ¿no? Acá también me dicen que la única solución para salirnos de ese ciclo lo podemos ver como que estamos dando vueltas ahí, pero ese ciclo se puede parar por un momento, te puede volver a jalar. Si tú no eliminas la causa, si solo eliminas el síntoma y no eliminas la causa, el remolino te va a volver a jalar. Entonces ese ciclo debemos considerar lo que está ahí, lo que les pinto aquí, el torbellino infernal del que nos habla la literatura. Ya sea que estemos ahorita en esa plena actividad o que todavía ahorita no esté en la actividad,
pero no esté la eliminación de la causa, no esté la transformación que pretendemos obtener. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral describió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Ustedes han oído hablar de cómo varían las cantidades, los sucesos o las circunstancias. Hay una variación que es lineal, que tiene una tendencia, pero hay una variación que es geométrica. Aquí cuando me describen la curva que describe el esquiador, me está diciendo que cada vez más va a ser más fuerte la caída. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral, ¿no? La progresividad, conforme más vas avanzando, más menos recto se vuelve esto, se vuelve más acelerado, ¿no? Y esas, yo lo estoy poniendo así, pero es hacia abajo, ¿no? Ya no va a ser como lo que conocimos. Esas caídas que hemos tenido ya no van a ser van a ser cada vez más hacia abajo y más rápidas. Padrino, sí. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido, bueno, siempre he estado a disgusto de la, bueno, pues sí, se puede decir de la vida, ¿no? De todo lo que me venía, siempre a disgusto. Soy una persona muy desesperada por todo. Me gusta que, fíjate, me gusta que las cosas se den rápido y soy muy desesperado. Entonces, cada cuestión que me salía me desesperaba y entonces estaba disgusto de la vida porque no corría como yo quería o no se hacía como yo pensaba que se tenía que llegar a hacer. Entonces, eso al final del día pues me llevaba a pensar en el consumo, ¿no? No a pensar, no pensar. No, más bien ya a reaccionar consumiendo. Exactamente. ¿No? Y la impaciencia no es que Dios sea lento, es que Dios tiene su tiempo. La impaciencia que es el egoísmo que manifestamos con respecto al tiempo, el pensar que el tiempo se tiene que referir a nosotros, el no adaptarnos a la vida, ese problema el pensar que la vida se tiene que adaptar a mí. Ya hemos visto lo que nos saca. Ahora que tenemos tenemos que lograr el cambio, que ya no experimentemos esa sensación. Eso de estar esperando un camión, es cabrón. Eso de estar esperando algo. Pero otro día les diré algo sobre la espera, ¿no? Hay formas de esperar y formas de esperar. Hay una forma muy saludable de esperar, de estar alerta, de estar pendiente, ¿no? Y otra muy desesperante, ¿no? Y nosotros tenemos esa característica. Quisiéramos que el tiempo, que la vida llevara nuestro tiempo, no adaptarnos al tiempo que marca él. Entonces debemos estar parados en una base firme. Como dice, sus raíces habían agarrado nueva tierra. Ya le leí cómo lo manifiesta otro autor, ¿verdad? Y aquí dice: a pesar del ejemplo viviente, todavía quedaban en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. Prejuicio es cuando tú sacas una conclusión sin tener los datos, ¿verdad? La palabra Dios, por eso les insisto mucho yo en que si eso les estorba, pues usen otra palabra. Aquí no es cuestión de palabras, es cuestión de la utilidad que te produzca aquello que tú estás experimentando.
Solo se trataba de estar dispuesto a creer, ¿no? Y si las circunstancias todavía no nos proporcionan la disposición a creer, pues necesitaremos más circunstancias para que nos proporcionen esa. ¿Cómo voy a creer esto? No es el por qué, necesito creerlo. Dice sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. La destrucción del egocentrismo. En todas las cosas tenía que acudir a él, en todo. Y acudir es ir, pero ese ir no es un ir físico, es un ir en muchos sentidos. La fe tiene que operar en y a través de nosotros. O sea, que se manifieste que está operando, ¿no? Que lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Que el momento en que empiece y el momento en que acabe es el momento en que tiene que ser. Eso es la fe, ¿no? Fíjense, un rasgo que notaron en nosotros, que es imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación. No hablemos de discusiones, para que muestre abiertamente su situación, ¿no? Para que la muestre. Cuando nos preguntamos cómo estamos, automáticamente decimos bien, ¿no? Decía el padrino que yo tenía que cuidar en el proceso de recuperación, que siempre tenía que tener la posibilidad de decirle a alguien exactamente cómo me siento. Luego no lo decimos, no lo manifestamos. Abiertamente, que muestre abiertamente cómo está. ¿Gusta alguien compartir, compañeros? Yo. Sí, hermano. Ahorita está diciendo ahorita que está diciendo la pregunta esa de que cómo te sientes, automáticamente decimos que bien. Tal vez porque lo agarran a uno desprevenido o no lo esperaba. Yo al menos siempre contesto que estoy bien, aunque no sea cierto. Yo sé que no es cierto. Si usted me pregunta cómo estás, yo digo que estoy bien. En ese momento, pero cómo me sentía antes, cómo me sentía después. ¿Sí me entiende? Entonces, yo sí le pregunto a Armando, ¿cómo te sientes? ¿Me hace bien? No sé, por temor no sé qué cosa, pero no puedes decir que me siento mal. El motivo no lo sé. Pero hay momentos, sí, digo que sí, se entiende bien. Pero muchas veces ando mal. Yo le digo a estos niños que están aquí, hay momentos que se van a sentir mal, no se preocupen. Que al rato viene la parte de los 18 días. Y hace un rato que estaba preguntando también de los desperdicios o desechos. Que no son los importantes para que alguien vaya a recogerlos. Uno mismo tiene que recoger sus propios desperdicios, sus propios desechos y traerlos a platicarlos aquí con nosotros. Otra gente nos va a entender. Si yo se lo platico a mi hija, a mi esposa, a mi yerno, a un amigo que no padezca esta enfermedad, así a mí que me importa, no es problema. Entonces, para esto, hay que venir a compartirlo aquí con la gente que nos entiende, para acabar pronto, porque sí es algo difícil.
va cargando. Ahora que hay experiencias hechos que no entienden, no entendemos. Estamos donde estamos y estamos y no estamos. No es Gracias. Gracias, Imelda. ¿Alguien más, compañero? Sí. Yo cuando me dirigí hacia acá, pues ciertamente dejé una interrogante que yo mismo la estoy meditando a través de, pues sí, de esta reflexión. Y dejé dicho, bueno, hoy a la experiencia porque la necesito. Y les dejé la interrogante y después, ¿qué? Nada más les dije, porque sí, estoy en psicólogo, he ido ciertamente a doble A, he ido al cuarto, quinto paso, pero pues ese es mi cuestionamiento y después que, claro, aquí se me ofrecen unos caminos que por eso yo estoy anotando para tenerlo muy en cuenta, pero también de parte de los de allá, ¿no? A donde voy a volver, a mi trabajo, y esa es mi cuestión. Entonces, ¿cómo se les va a proporcionar ese seguimiento? Pero ya dentro de la misma casa, no en doble A, que siga de vez en cuando presentando el cuarto, quinto tanto. Pero en medio de las posibilidades, pero también para mí que debo venir así como algunos lo dicen, una semanita cada 2 meses, 3 días para seguir alimentándome y seguir caminando pues, en ese desarrollo y vivencia de este camino espiritual de la cual estamos reflexionando muy bien. Pero estoy trabajando en eso y después de esta experiencia se me ofrezca ya el camino necesario, que yo mismo tendré que pedir que me apoyen. Eso es. Gracias. Sí, gracias. Aquí decía, se acabó la enseñanza, ahora tengo que hacerlo solo. Y no, la cosa es que eso no pare aquí y llevarnos lo que tenemos ahorita, llevarnos puesto y seguirlo haciendo crecer de una forma o de otra, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más, compañeros? Pues les agradezco mucho. Gracias.